Salom. El libro de Vayikra, Levítico, cuyo nombre significa literalmente y el llamó, comienza con el llamado de Hasem a Mosé desde el interior de la tienda de reunión. Ese llamado, profundo y constante, resuena a lo largo de todo el libro, invitándonos a consagrar cada parte de nuestra vida a la santidad y a hacer espacio en nuestro mundo para la presencia divina. Esta semana concluimos la lectura de Vayikra con sus dos últimas secciones, Bear y Bejucotai. La primera, que inicia en el capítulo 25, nos presenta una enseñanza central sobre la confianza en la providencia divina, fundamento de toda vida con propósito. En ella se introduce el mandamiento del Shemitah, el año sabático, en el que la tierra debe descansar. Este mandamiento provoca un reinicio, un recordatorio espiritual de que no somos dueños de nada, ni de la tierra ni de nuestro sustento. Permitir que la tierra repose no es solo un acto agrícola, sino una expresión de fe. Es un ejercicio de humildad radical que nos enseña a soltar el control y a reconocer que todo, absolutamente todo, proviene de Hasem. La tierra no nos pertenece, es de Él. Y lo que recibimos de ella es un regalo, no un derecho. Así, el año sabático se convierte en una escuela de conciencia espiritual. Nos despierta de la ilusión del ego y nos recuerda que solo hay un amo verdadero, y que lo que poseemos no es más que un préstamo sagrado. Abramos, entonces, nuestros corazones a esa verdad. El Sabbat de la tierra nos entrena para vivir con una visión más elevada, en armonía con el Creador, desarrollando una conciencia de unidad con lo divino. Pero, ¿qué sucede cuando perdemos esa sintonía? ¿Qué pasa si dejamos de confiar, si ignoramos la voz de la tierra y cortamos el vínculo con la fuente de la vida? La segunda porción, Bejucotai, nos muestra ese escenario. Se encuentra en el capítulo 26, e incluye una serie de advertencias que describen las consecuencias de romper esa conexión sagrada. Esta sección, conocida como las Tokajot o reprimendas, puede parecer dura, incluso intimidante. Sus palabras presentan imágenes de dolor, pérdida y desolación. Sin embargo, los sabios de la Torá nos enseñan que estas no son simples amenazas ni castigos en el sentido estricto. En lo más profundo, son advertencias amorosas, señales en el camino que nos alertan sobre los peligros de alejarnos de Hasem. Son los frutos naturales de desconectarnos de la fuente de la realidad. Como un padre que corrige con amor, Hasem busca que despertemos, no que nos alejemos. El Rab Soloveitchik escribió, a veces, Dios toca nuestra puerta a través del sufrimiento. No para alejarnos, sino para despertarnos, para que volvamos a Él. Así debemos leer estas palabras. No como condena, sino como un llamado urgente, un eco del primer Vayikra, una invitación constante a regresar, confiar y vivir con santidad. Bueno, eso suena como un buen comienzo. Pero para ser honesto con ustedes, todavía tenemos una dificultad visceral al leer estos versículos de advertencia, estas maldiciones. Nos preguntamos, ¿cómo puede una visión tan cruda y aterradora venir de un Dios amoroso? Sin embargo, sabemos que la Torá es nuestra luz guía. Es la manifestación de la voluntad de Hasem en este mundo y mucho más porque Hasem es vida eterna. Así que la Torá es la vida misma. Como declara enfáticamente Proverbios 3, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Es árbol de vida para los que de él se aferran. Es comprensible que nos resulte difícil comprender cuando sus palabras predicen terror. Sin embargo, como siempre, cuanto más profundizamos en los misterios de la Torá, más se distingue la luz de la sombra. La transición de la porción de Bahar a la de Bejucotai es una transición de una armonía cósmica a una disrupción cósmica. Así que abre tu corazón. En su obra clásica, Derech Hashem, El Camino de Dios, el rabino Moshe Lutato, conocido como Ramkal, habla de sistemas espirituales que operan en este mundo según principios fijos.
Así como los sistemas naturales operan bajo la ley natural. Así como el fuego quema debido a la ley física, también el fracaso moral trae sufrimiento de acuerdo a las leyes espirituales que Hashem ha establecido y puesto en marcha para la administración de este mundo. El castigo no es venganza sino el resultado natural del distanciamiento de la luz que enseña. Así es como podemos empezar a acercarnos a la idea de que las advertencias y las maldiciones de los Paratai describen el paradigma de la Torá de causa y efecto, no de crimen y castigo. No es un castigo sino una retirada divina. El mundo no está gobernado por la ira divina sino por la estructura espiritual. Cuando violamos el tejido moral del mundo cuyo fundamento es la Torá, no incurrimos en castigo. Provocamos consecuencias. Y estas consecuencias no surgen de la ira de Dios, sino de la realidad de nuestra propia creación. El gran Balatani describe el pecado como un acto que separa el alma de su fuente. Como si el alma hubiera sido separada de la fuente de la piedad. Esa lágrima tiene consecuencias espirituales y el dolor que sigue no es el castigo de Dios. Es como un desmembramiento espiritual. Así que abre tu corazón. ¿Cómo se desarrolla todo? La porción de Bukotai comienza en el versículo 3 del capítulo 26 con las bendiciones que Dios promete a Israel. Si anduviereis según mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. 13 versículos concisos describen bendiciones que representan todo lo que hay que esperar en esta vida. Una visión de un futuro perfecto que incluye salud, prosperidad, paz, felicidad, victoria, realización y propósito espiritual, autoestima y claridad de propósito. Todas estas cosas garantizadas desde el cielo. A esto le siguen 29 versículos que pintan un panorama sombrío de una pesadilla viviente de sufrimiento, subyugación, miedo, inseguridad y desolación. Si no me escucháis, ni ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis decretos, y si vuestro ser rechaza mis ordenanzas, entonces declara Hashem, yo haré con vosotros lo mismo. En los siguientes versículos, Dios delinea 5 series o ciclos distintos de tribulaciones que sobrevendrán a su nación si no presta atención a su palabra. Si después de la segunda serie de castigos la nación no cambia su comportamiento, entonces la tercera serie comienza con las palabras. Si te comportas conmigo con indiferencia, entonces te daré otro golpe, etc. Y la cuarta serie comienza con las palabras, si a pesar de esto no te dejas castigar y te comportas conmigo con indiferencia, entonces yo también me comportaré contigo con indiferencia. Y finalmente la quinta serie comienza en el verso 27 con si a pesar de esto no me haces caso y te comportas conmigo con indiferencia, yo me comportaré contigo con una furia de indiferencia. Así que si te comportas conmigo con indiferencia ese es el factor central en la creciente espiral de desgracia. Escucha atentamente. En hebreo la palabra es kare que significa suceder postura aleatoria. Pero aquí la Torá lo utiliza para describir una actitud que se transforma en una visión destructiva del mundo. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de esta palabra? Esta actitud casual ocurre. ¿Y por qué esto molesta a Hashem? Así que esta idea de largo alcance es la clave para nuestra comprensión. La raíz de todo este patrón de consecuencias negativas es el estado mental que ve todo como sin sentido. Esa mentalidad en sí es peor que cualquier castigo. Y se convierte en el peor castigo autoinfligido porque así enseña que el peor exilio espiritual es creer que el mundo es aleatorio, que no existe un patrón divino. Midas Tanum en nuestra parte ofrece una definición simple. ¿Qué es kare? Disculpe. ¿Qué es kare? Pide casualidad. Un hombre es golpeado y dice, esto es mera casualidad. Otra enfermedad le sobreviene y nuevamente dice, coincidencia. Como dice el santo, llamas a mis señales aleatorias. Te dejaré vivir en un mundo de aleatoriedad. Esto no es un castigo.
Este es un permiso trágico. Hasem permite que una persona viva en el mundo sin sentido que imagina. Así que el castigo es simplemente la ilusión misma. El santo Baltov enseñó que cada pequeño suceso llega gracias a la absoluta providencia divina. La casualidad no existe. El aleteo de una mariposa, la caída de una hoja, incluso el giro de un pensamiento, todo es guiado y por lo tanto lleva consigo una herejía espiritual porque es una negación de la intimidad de Dios y por lo tanto continúa el bálsamo cuando una persona dice esto me pasó por casualidad cierra las puertas a la providencia. Decir que las cosas simplemente suceden es exiliar a Dios de tu realidad. En este sentido, llevar una vida informal supone una desconexión metafísica. Es desconectarse de la red divina que mantiene unido el significado. En un nivel más profundo, podemos entender que el porte es cuando una persona olvida que incluso el ocultamiento proviene de Hasem. Esa es la raíz de toda distancia. Llevar adelante no es solo negar el bien. Se trata de negar la autoría divina de la ocultación misma, lo que conduce a la desesperación y al entumecimiento espiritual. Kari es la transición psicológica de un individuo que reconoce que esto le está sucediendo a un individuo que simplemente reconoce que esto simplemente está sucediendo. Cuando una persona deja de percibir la mano de Dios en los detalles de su vida, todo empieza a parecer caótico, sin dirección. Así lo enseña el rabino Nachman. La raíz de la depresión nace de vivir en un mundo donde la providencia divina se ha desvanecido de nuestra conciencia. Esta visión moderna, lo que podríamos llamar la mentalidad de Kerry, no es solo una forma equivocada de pensar, es una forma de exilio emocional. Cuanto más vemos la vida como una serie de eventos aleatorios, más solos, vacíos y desesperanzados nos sentimos. Y ese vacío emocional nos arrastra hacia una apatía espiritual. Nos desconectamos, nos desanimamos y lentamente nos deslizamos hacia un exilio interno. Así comienza una espiral descendente que no solo refleja los versículos más duros de la Torá, sino que los actualiza, los hace reales para nuestra generación. La percepción de la vida como algo informal, azaroso, sin dirección divina, ataca el núcleo de la emuná, la fe en Dios y en su Torá. No es solo una forma de pensar equivocada. Es un veneno silencioso que corroe la estructura espiritual de nuestras vidas. La naturaleza misma no es neutra, es un canal para la bendición divina. Pero cuando cerramos las puertas a ese pacto, también nos cerramos a su armonía, y el mundo empieza a descomponerse. Dios, en su infinita sabiduría, nos deja experimentar esa sensación de ausencia cuando negamos su presencia. No por ira, sino para que podamos ver con claridad cómo es una vida desconectada de Él. La espiral descendente que vemos, los ciclos crecientes de caos en nuestra vida, no son simples castigos, sino una llamada cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. No es una repetición, es una amplificación. Cada etapa es un eco más intenso del amor divino herido, que clama, todavía no me ves, aún no me reconoces. El mayor castigo no es el dolor. Es la ilusión de independencia. La fantasía de que somos completamente autónomos, de que no necesitamos a nadie. Cuando negamos a Dios, Él permite que vivamos dentro de esa ilusión. No por venganza, sino con la esperanza de que la oscuridad nos empuje a buscar la luz. La escalada del caos no es aleatoria. Es el grito desesperado de un padre que observa cómo su hijo se pierde, esperando que finalmente diga, esto no puede ser sin sentido. Esto no puede ser solo casualidad. Necesito volver a ver a mi padre. Ese es el momento en el que todo puede empezar a cambiar. Ese es el instante donde la espiral puede romperse. Pero tenemos que abrir el corazón, más que nunca. Y observar nuestro mundo actual con honestidad. Porque este olvido de lo divino no solo continúa hoy, se ha intensificado.
Vivimos en una era donde el desconecte se ha convertido en norma y el egocentrismo digital ha reemplazado el misterio sagrado. La idea de que todo es aleatorio, o todo es el algoritmo, ha encontrado su máxima expresión en nuestra cultura de pantallas. Una generación narcisista que cree que si algo no gira en torno a uno mismo, entonces no puede tener sentido. Si no está en mi control, entonces es ruido. No hay espacio para la humildad espiritual. Ya no hay coreografía divina, solo el impulso momentáneo, el deseo inmediato. Publicamos, compartimos, deslizamos, editamos, pero nos hemos olvidado de mirar a los ojos. Incluso rodeados de gente, vivimos aislados en burbujas virtuales. La imagen divina del ser humano, la dignidad del alma y el propósito de nuestra creación, han sido reemplazados por filtros, likes y avatares generados por IA. Ya no distinguimos lo real de lo fabricado. Lo falso se vuelve aspiracional. La autenticidad es irrelevante. Lo viral reemplazó al verdadero significado. El mundo digital no es una alternativa, es una parodia vacía del mundo real. Es una mentira brillante que hemos elegido como realidad preferida. Lo que antes era solo indiferencia, hoy es un estado espiritual global. El mundo está adormecido. Sonámbulo. Caminando al borde del abismo. Y nuestra forma de responder, con frases como así es la vida o cosas que pasan, no es otra cosa que una forma moderna de cerrar el corazón. Nos protegemos del dolor del sinsentido con la frialdad del cinismo. Pero esta indiferencia nos roba el alma. Debemos despertar. Porque vivir así es vivir como si la vida no tuviera dirección. Y si la vida no tiene dirección, no tiene propósito. Y si no hay propósito, no hay presencia divina. Pero lo hay. Dios está. Nos habla en cada interrupción, en cada decepción, en cada evento que no entendemos. Y cada vez que decimos, aunque sea en silencio, esto no es casualidad. Mi vida importa. Dios está conmigo, en ese mismo momento, la espiral se detiene. Y empieza el regreso a casa. Y las consecuencias de vivir así no son pequeñas. La desconexión, la apatía, la depresión. Son síntomas profundos de una advertencia espiritual vigente en nuestros días. El rabino Jonathan Sacks explicó esta visión cari como una pérdida de coherencia moral y espiritual. Él escribió, creer que los acontecimientos son aleatorios es el comienzo del exilio. La fe, por el contrario, consiste en rechazar la idea de que somos víctimas del azar. Y lo resumió de forma poderosa, si abandonas a Dios, te estás abandonando a ti mismo. Esto no es solo poesía. Es una verdad existencial. Dios no está afuera de nosotros. Él es la raíz de nuestro ser. Alejarnos de Él no es un simple cambio de creencia, es una desconexión de nuestra esencia más profunda. Por eso el rey David dice en el Salmo 73, los que se alejan de ti perecerán, pero para mí, estar cerca de Dios es lo bueno. Aquí, el bien no es comodidad, éxito o placer, sino cercanía a Hashem. Estar lejos de Él es, literalmente, un riesgo existencial. Así, la visión cínica y desconectada de la realidad que predomina hoy parece una especie de amnesia espiritual. Hemos olvidado, o elegido ignorar, que la vida es un diálogo con Dios. Al perder ese diálogo, redefinimos quiénes somos y dejamos a Hashem fuera del escenario. Pero la vida no es un conjunto de hechos aleatorios. Cada detalle está lleno de sentido. Incluso cuando no podamos ver claramente la mano de Dios, la fe no consiste en ver todo con claridad, sino en ver todo como parte de un propósito. Eso es exactamente lo opuesto a vivir según la lógica de lo que pasa, pasa. La Torá, sin embargo, no nos deja sin respuesta. El capítulo 26 termina con una promesa, Dios jamás se olvidará de su pacto.
Aunque nosotros lo olvidemos, Él nunca nos rechaza, nunca nos destruye, nunca rompe su alianza. El Midrash incluso enseña que cuando Israel se arrepiente, Dios transforma todas las maldiciones en bendiciones. Entonces, ¿cómo despertamos de esta desconexión? ¿Cómo salimos del letargo espiritual que nos hace vivir como si todo fuera casual? Este es el punto central, reconocer que hemos borrado a Dios de nuestra conciencia. Y el primer paso hacia la sanación es simple y profundo, volver a vivir con conciencia. El rabino Israel Salanter, fundador del movimiento del Musar, dijo una vez: una persona puede vivir 70 años sin experimentar ni un solo instante de conciencia real. Despertar, entonces, significa recuperar nuestra mente, instante a instante. Porque incluso un momento de atención plena es una brecha de luz en la oscuridad. Vivir con intención es el camino de regreso. Abre caminos en el alma. Restaura la conexión, la presencia y el sentido. El Baal Shem Tov enseñó que todo lo que una persona ve o escucha es un mensaje del cielo, diseñado para la corrección de su alma. Eso quiere decir que cada interrupción, cada encuentro, cada dificultad no es un accidente. Es una pista espiritual. Un susurro sagrado que dice: yo soy Hashem. Estoy aquí. No estás solo. Y eres importante para mí.